Hola chicas y chicos, vamos a dar inicio a nuestro segundo seminario del curso de psicología, en el que vamos a estudiar el tema de historia de la psicología. Cómo es que a lo largo de su desarrollo ya han ido surgiendo diversas escuelas psicológicas, diversas corrientes, ¿no?, o teorías que han buscado explicar de forma cada vez más rigurosa y objetiva ya al ser humano, sus cualidades mentales, sus cualidades conductuales. ¿Ya? Para este segundo seminario, bueno, nos hemos propuesto, de acuerdo al tema, un conjunto de objetivos que esperamos lograr al final de la sesión. Dentro de estos objetivos, en primer lugar, está el comprender el origen de las escuelas psicológicas que han ido surgiendo, sobre todo desde la etapa científica, ¿no?, de la psicología. Luego buscamos diferenciar cada una de las escuelas psicológicas, porque no todas proponen lo mismo, y reconocer el objeto de estudio, el representante o los representantes más significativos y los principales aportes de cada escuela, ¿ya? Ahora, la psicología a lo largo de su historia se ha desarrollado en dos grandes etapas, ¿ya? En una etapa denominada precientífica, ¿ya?, y en una etapa científica. La etapa precientífica es aquella donde la psicología formaba parte de la filosofía, ¿ya?, de ahí el término psicología filosófica, y digamos que el tema de interés ya para los diversos teóricos era el alma, ¿no? De ahí justamente es de donde deriva la palabra psicología, ¿recuerdas? De las voces psique, alma y logos, estudio, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa se estudiaba el alma? En la etapa precientífica. Ahora, aquí surgieron una serie de filósofos, principalmente, que mostraron un peculiar interés por el estudio del alma, pero es Aristóteles quien va a destacar porque mostró ya un interés muy peculiar por el estudio del alma como agente que otorga vida y razón al hombre. Además de preguntarse y establecer cuáles son las facultades del alma y la búsqueda constante de su ubicación. En su obra Peripsique, acerca del alma, Aristóteles va a tratar de establecer, digamos que una explicación rigurosa, lógica, con respecto a estas facultades, de pronto con respecto a las cualidades o características que posee el alma. ¿Ya? Entonces, por muchos siglos, la psicología formó parte de la filosofía y se interesó por el estudio del alma. Ahora, en la segunda mitad del siglo XIX, para ser más específicos, en el año 1879, se va a dar un suceso trascendental para la psicología. En ese año, la psicología se va a independizar de la filosofía y se va a constituir en una ciencia, gracias a que el filósofo, fisiólogo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio experimental, ¿no?, donde se dejó de lado la preocupación por el alma y se comenzó a mostrar un peculiar interés por el estudio de la conciencia. ¿Ya? Es por eso que Wilhelm Wundt es considerado como el iniciador de la psicología científica, incluso algunos le denominan padre de la psicología científica. Entonces, desde 1879 hasta la actualidad, la psicología va a ser considerada una ciencia. ¿Ya? Es una ciencia relativamente joven, pero que todavía no tiene un objeto de estudio unificado, porque a lo largo de todos estos años han ido surgiendo una serie de escuelas psicológicas, ¿ya? Y han ido surgiendo también una serie de propuestas con respecto al objeto de estudio para la psicología y también una serie de aportes que vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar entonces la historia, ¿no?, de la psicología y vamos a tratar de ir respondiendo en función a estas escuelas qué debe estudiar la psicología siendo una ciencia. ¿Ya? Entonces, el desarrollo histórico, haciendo una línea de tiempo de cómo es que se ha ido desarrollando la psicología, para la redundancia, vamos a ver los siguientes puntos, ¿ya? Vamos a conocer las escuelas psicológicas que han ido surgiendo, sus principales representantes, también su objeto de estudio, ¿ya? El método
que va a utilizarse en cada escuela y los principales aportes, ¿no?, que podemos resaltar, ¿ya? Ahora, la primera escuela psicológica es conocida como el estructuralismo, ¿ya? Que se considera como lugar de surgimiento, referencia a Alemania en el año 1879. Los representantes del estructuralismo son Edward Titchener, ya en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y Wilhelm Wundt. ¿Ya? En muchos textos se encuentra a Wilhelm Wundt como el fundador del estructuralismo, y en otros se destaca el aporte significativo de Edward Titchener, ¿ya? Pero ambos coinciden en que la psicología ya debe dejar su estudio con respecto al alma y debe mostrar un peculiar interés por estudiar la conciencia, ¿no? Aquella parte, digamos que de nuestra mente, o la parte que nos permite darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí y ahora. Entonces, el estructuralismo propone que la psicología debe estudiar los elementos que estructuran la conciencia, de ahí la denominación estructuralismo. Es decir, hay que analizar la conciencia, hay que dividirla, hay que fragmentarla en sus elementos para poder comprender mejor el comportamiento del ser humano que está influenciado, condicionado por la conciencia. Luego de una serie de estudios, ya los estructuralistas concluyen de que la conciencia está constituida por tres elementos ya básicos, por tres unidades indivisibles, por tres átomos de la conciencia, le denominaron, porque en esa época el átomo era considerada la unidad mínima de la materia. Entonces, así como el átomo es la unidad mínima de la materia, hay tres elementos que serían considerados como unidades mínimas de la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, las sensaciones, las imágenes y los sentimientos, estableciendo así una visión atomista, ¿no?, acerca de la conciencia. ¿Ya? Ahora, cada vez que el sujeto está frente a un determinado elemento, lo primero que hace es captar sus cualidades, sus características, captar su color, su olor, su sonido, su sabor, ¿no?, entre otras cualidades probablemente. Luego se los va a representar mentalmente a través de imágenes y finalmente va a mostrar su agrado o desagrado frente a ello. De ahí el hecho que propongan de que los elementos o las unidades mínimas de la conciencia son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Ahora, para estudiar la conciencia, para hacer un análisis, ¿no?, de esta actividad mental, los estructuralistas utilizaron la introspección, que es un tipo de observación, es una observación interna u autoobservación, bajo un control experimental, ¿no?, o sea, bajo un control muy riguroso. Entonces se preparaban a personas para que puedan describir de manera objetiva qué es lo que pasaba en su mente, ¿ya? Entonces, como se utilizó como principal método la introspección bajo un control experimental, al estructuralismo también se le suele denominar introspeccionismo, ¿ya? Ahora, los aportes más resaltantes del estructuralismo, en primer lugar, está el dar inicio a la psicología científica y autónoma, ¿no? O sea, independizarse de la filosofía y tornarse una ciencia, cumpliendo los diversos criterios, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener un objeto de estudio, el hecho de utilizar métodos científicos, el hecho de cumplir, ¿no?, con una serie de finalidades como son la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación, ¿no? Ahora, otro aporte del estructuralismo es la fundación del primer laboratorio de investigación psicológica en la Universidad de Leipzig en Alemania por parte de Wilhelm Wundt, ¿ya? Y un conjunto de investigaciones acerca de actividades mentales como las emociones. ¿Ya? Wilhelm Wundt establece la clasificación de emociones asténicas y emociones esténicas. Serán asténicas cuando inhiben la actividad del sujeto, cuando producto de una emoción el sujeto se queda paralizado, ¿no?, inmóvil, petrificado.
y será escénicas cuando se incrementa la actividad del sujeto, cuando el sujeto grita, corre, salta, ¿no? Producto de la presencia repentina de un estímulo. Entonces, esas vendrían a ser un aporte también importante del estructuralismo, en este caso por parte de Wilhelm Wundt. También estudios acerca de la sensación, ¿no? Los umbrales, la velocidad del impulso nervioso, de la atención, ¿no? De las imágenes, bueno, los sentimientos, los diversos elementos que constituyen la conciencia, ¿ya? Ahora, bueno, aquí vemos a Wilhelm Wundt, a uno de los representantes de la escuela estructuralista, al fundador del estructuralismo para muchos teóricos, ¿ya? Ahora, luego del estructuralismo va a surgir otra escuela psicológica, en este caso en Estados Unidos, más o menos a finales del siglo XIX, 1890, que tiene como representantes a John Dewey, a William James, ¿no? Entre otros psicólogos, ¿no? Y filósofos también. ¿Ya? El funcionalismo va a compartir con el estructuralismo su interés por el estudio de la conciencia, pero mientras que el estructuralismo propone que la psicología debe analizar la conciencia, debe estudiar los diversos elementos que la constituyen, la propuesta del funcionalismo es estudiar para qué sirve la conciencia, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la conciencia? Dentro de los representantes del funcionalismo está William James, ¿ya? A quien se le considera como el fundador o el padre del pragmatismo, una corriente filosófica que pone mucho énfasis en el estudio de la utilidad del conocimiento, ¿no? De pronto la utilidad ante cualquier tipo de experiencia que va teniendo el sujeto. Entonces, esa influencia pragmatista se va a ver reflejado en esta escuela funcionalista y se va a proponer que la psicología debe estudiar la función de la conciencia, ¿no? En la adaptación al entorno, ¿no? Los funcionalistas influenciados por Charles Darwin, por ejemplo, entre otros filósofos, proponen que la psicología debe estudiar la función adaptativa de la conciencia. Ellos consideraban que el ser humano es el ser mejor adaptado a su medio justamente por su conciencia, ¿no? Que le permite enfrentar y solucionar diversos tipos de problemas, ¿no? Ahora, el método que utilizó el funcionalismo fue la extrospección, la observación externa, la descripción de conductas, la introspección también, la observación interna, la psicometría, que es la medición de cualidades mentales a través de una serie de instrumentos, entre los cuales destacan los test o las pruebas mentales, entre otros, ¿ya? Los aportes que se le reconocen al funcionalismo, ¿ya? Parten por el dar inicio a la psicología aplicada, ¿no? Como tuvieron la influencia del pragmatismo, que le da mucha importancia a la utilidad, entonces los funcionalistas propusieron que la psicología debe estudiar para qué sirve la conciencia, ¿no es así? Entonces, la conciencia debe ayudar al sujeto o ayuda al sujeto a resolver problemas. Entonces, no solamente se debe desarrollar un estudio teórico, sino que tiene que haber también una aplicación práctica, ¿no? En el estudio del ser humano. Entonces, es así como los funcionalistas dan inicio a la psicología aplicada, ya a la especialización psicológica, principalmente en el área educativa e industrial, ¿no? Y también de la psicometría, ¿no? La elaboración y uso de los test psicológicos. También otro aporte importante del funcionalismo se centró en la investigación acerca de diversas actividades mentales, tales como las emociones. William James establece una teoría de las emociones en las cuales sostiene que la emoción como proceso psicológico es el resultado de una experimentación fisiológica, que nosotros sentimos miedo, que es una emoción, porque notamos un cambio en nuestro organismo, ¿no? Una aceleración en el ritmo cardíaco, por ejemplo.
¿ya? Entonces, primero se da estos cambios fisiológicos que luego generan una respuesta psicológica, ¿no? A nivel emocional. También hubieron aportes en el campo educativo, ¿no? En el campo del aprendizaje, de la memoria primaria y secundaria, también, bueno, propiamente en la psicología educativa, brindando orientación vocacional, ¿no? En la psicología animal, entre otros aspectos, ¿ya? Y también otro aporte del funcionalismo va a ser la influencia que va a ejercer sobre otras escuelas psicológicas, como son la Gestalt y el conductismo, ¿ya? Bueno, aquí vemos a William James, el fundador del funcionalismo, o uno de sus máximos representantes, al igual que John Dewey, ¿ya? Luego del funcionalismo en Austria, en el año 1900 va a surgir la escuela psicoanalítica, ¿no? O conocido como el psicoanálisis. Esta escuela tiene como máximo representante a Sigmund Freud, aunque también lo son Alfred Adler, Carl Jung, ¿no? Entre otros. Ahora, el psicoanálisis, ya como escuela psicológica, va a establecer un cambio significativo en el objeto de estudio para la psicología. De estudiar la conciencia, ya sea sus elementos o su función adaptativa, se va a pasar a estudiar el inconsciente, aquellos elementos que están ocultos en lo más profundo de nuestra mente, que van a ir dinamizando, que van a ir determinando nuestro comportamiento. Ya los traumas reprimidos, los instintos, la libido, ¿no? Que son de difícil acceso para el mismo sujeto incluso, es lo que la psicología debe estudiar, ¿ya? Ahora, para estudiar el inconsciente, el psicoanálisis no utilizó métodos científicos, ¿no? Utilizó otros métodos, en algunos casos creados por Freud, ¿no? Por Sigmund Freud, y en otros tomados de otros teóricos, de otros psiquiatras, ¿no? Entonces, en el caso de la hipnosis, por ejemplo, fue tomado de la psiquiatría, ya para poder explorar, ¿no? El inconsciente. Entonces, Freud aprendió de Jean-Martin Charcot, ¿ya? Este neurólogo francés, la técnica hipnótica, con la cual inicialmente se trató de explorar el inconsciente. Pero al presentarse algunas limitaciones, ¿no? Algunas falencias, decidió establecer otros métodos, ¿no? Dentro de los cuales está la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños, ¿ya? La asociación libre que consiste en permitirle al paciente que manifieste todas sus ideas, ¿no? Sus sentimientos, sus afectos, sin restricciones, ¿no? Tal y como se presenta. Y bueno, la interpretación de los sueños, darle un significado a aquellas representaciones simbólicas que elaboramos mientras estamos durmiendo, en estado inconsciente. ¿Ya? Entonces, esos son los métodos que utilizó el psicoanálisis para poder conocer o para poder explorar el inconsciente. Ahora, dentro de los aportes del psicoanálisis se encuentra en un primer momento la teoría de la personalidad, ya cómo es que se forma la personalidad, cuáles son los componentes de la personalidad, de pronto algunas alteraciones que podrían afectarlo. También la fundación de la psicoterapia, inicialmente abocado al tratamiento de la histeria conversiva, que es un trastorno por el cual un sujeto muestra una discapacidad física, una discapacidad motora o sensorial que no tiene una causa orgánica o biológica, que es de causa desconocida, ¿no? Entonces, en la época en la que comienza a surgir el psicoanálisis, ¿ya? O la que se desarrolla el psicoanálisis, muchas personas padecían de histeria conversiva, llegaban a los consultorios médicos, de pronto personas con ceguera, con sordera, con parálisis o con dolencias en determinadas partes del cuerpo, y no había, ¿no? Una explicación orgánica o fisiológica
luego de realizada la evaluación médica, ¿no? Entonces el médico hacía toda una evaluación y todo estaba sano, completamente bien, no había ningún problema. Entonces si el problema no era físico, debería de ser psicológico, ¿no? Y se derivaba a estas personas, a los psiquiatras, para que aborden el problema. Ya, entonces, Freud como psiquiatra, ¿no? Ayudó a muchas personas, ¿ya? Por medio de estas psicoterapias y por medio de las aplicaciones de los métodos que hemos mencionado, ¿no? En algunos casos hipnosis, en otros casos asociación libre o tal vez la interpretación de los sueños. El psicoanálisis estuvo focalizado en las alteraciones, en las anomalías, ¿no? En las enfermedades mentales y mostraba siempre un pesimismo con respecto al ser humano. ¿Ya? Se considera también el psicoanálisis como una corriente pansexualista por la importancia que le da a la libido, a la energía sexual, ¿ya? Y por explicar cualquier comportamiento o cualidad del ser humano en base a la libido, ¿no? En base a la energía sexual. Ahora, por el cambio que otorga, ¿ya? A la psicología, bueno, al objeto de estudio de la psicología, y por el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? Con sus planteamientos y sus postulados, al psicoanálisis se le considera como la primera fuerza psicológica, ¿ya? A lo largo de la historia de la psicología científica han ido surgiendo distintas fuerzas y la primera fuerza psicológica es el psicoanálisis, ¿ya? Porque cambia el objeto de estudio para la psicología y por el impacto que genera en la sociedad. Bueno, aquí tenemos a Sigmund Freud, a uno de los principales representantes del psicoanálisis. Ahora, luego del psicoanálisis en Austria, en Rusia, en el año 1906, ya surge la reflexología, ya que tiene como representantes a Vladimir Besterev, ya a este psicólogo y fisiólogo ruso, y a Iván Pavlov, ya. La reflexología como escuela psicológica propone que se debe dejar de lado el estudio de aquello que es subjetivo, de aquello que es mental, y se debe plantear un interés por estudiar la actividad nerviosa superior, ¿no? Ya que son los reflejos producto de la corteza cerebral principalmente. Entonces, la psicología debe estudiar las diversas estructuras que constituyen la actividad nerviosa superior, o sea, la base material de aquellas actividades psicológicas exclusivamente humanas. ¿Ya? Para ello, bueno, utilizaron la experimentación, la observación, el análisis de los reflejos condicionados, entre otros métodos. ¿Ya? Esta escuela va a aportar a la psicología, en primer lugar, con la teoría de los reflejos de Iván Pavlov, la teoría de los reflejos condicionados, o conocido como el condicionamiento clásico, condicionamiento respondiente. El temperamento también fue un tema que estudiaron, que abordaron los reflexólogos. Pavlov también establece una teoría de los temperamentos basándose en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, reformulando la teoría de Hipócrates, ¿no? Que sostuvo que en el ser humano hay 4 humores o líquidos corporales y que dependiendo del predominio de estos líquidos corporales hay un tipo de temperamento que va a mostrar el sujeto, que puede ser sanguíneo, que puede ser colérico, que puede ser melancólico, que puede ser flemático. ¿Ya? Pero esa teoría de los humores de Hipócrates se basaba en especulaciones, ¿no? Metafísicas. ¿Ya? Pero Pavlov le va a dar un sustento científico basado en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, ¿ya? En las propiedades, en las cualidades o las características del sistema nervioso. Bueno, el condicionamiento respondiente, ¿no? Donde se explica cómo se aprenden respuestas viscerales, respuestas emocionales por asociación de estímulos, por condicionamiento clásico. Es otro aporte que también se le puede reconocer a la escuela reflexológica.
estuvo focalizado en el sistema nervioso, ya se deja un poco de lado el estudio de las patologías mentales, en los cuales puso énfasis el psicoanálisis, y la reflexología le va a dar más importancia al estudio del sistema nervioso, ¿no? Obviando el estudio de la conciencia y del inconsciente también. También se estudiaron los reflejos cerebrales como determinantes del comportamiento del ser humano, y otro aporte va a ser su influencia con respecto al conductismo, ¿no? Porque luego de la teoría, de que surja la teoría de Iván Pavlov, el condicionamiento respondiente, el conductismo, que tiene como fundador a John Watson, va a aplicar, digamos, que el condicionamiento respondiente en un ser humano y va a brindar una serie de explicaciones y también de terapias, ¿no? Entonces, ahí se ve la influencia que tiene la reflexología sobre el conductismo, ¿no? Más adelante, ¿ya? Ahí tenemos a Vladimir Besterev, ¿no? Al fundador de la reflexología, y a Iván Pavlov, uno de los representantes también de esta escuela, ¿ya? Ahora, luego de la reflexología va a surgir la Gestalt, ¿no? La escuela gestáltica, la psicología de la forma, la psicología de la configuración. En Alemania, ya en el año 1912, año en el que Max Wertheimer descubre el fenómeno phi, ¿no? Que es un tipo de percepción de movimiento aparente. Es una especie de ilusión objetiva por el cual el sujeto ve movimiento donde no lo hay, debido al encendido rápido y secuencial de luces. Además de Max Wertheimer, ¿ya? Y de Kurt Kafka, de Wolfgang Kohler, ¿no? Hay otros también representantes de la Gestalt, pero estos son los principales teóricos, ¿no? La propuesta de la Gestalt es antagónica a la propuesta estructuralista, porque los gestálticos dicen que hay que estudiar la conciencia, pero como una unidad integrada. Hay que estudiar o hay que hacer un estudio holístico de la conciencia, ¿no? Y bueno, muchos teóricos consideran que la Gestalt estableció un importante interés por el estudio de la percepción, ¿ya? Ahora, para estudiar la percepción, para llevar a cabo un estudio holístico de la conciencia, de lo que está sucediendo aquí y ahora, en nuestro presente, los gestálticos utilizaron la introspección ingenua, es decir, sin preparación previa, ¿no? Y también la extrospección. Utilizaron la introspección, al igual que el estructuralismo, pero la diferencia está en que el estructuralismo utilizó la introspección en condiciones experimentales, o sea, de manera muy rigurosa, preparada, ¿no? Planificada. En cambio, los gestálticos utilizaron la introspección ingenua, es decir, la autoobservación sin preparación previa, ¿ya? Y también utilizaron la extrospección, la descripción de ciertas conductas. Ahora, los aportes que establecieron los gestálticos fue, en primer lugar, las teorías, ¿no? De la percepción, ¿ya? Los principios y las leyes, ¿no? ¿Ya? El principio holístico, el principio de pregnancia, el principio de figura y fondo, de agrupamiento, etc. Y también otra teoría que surge dentro de la Gestalt es la teoría del aprendizaje y de la inteligencia, tanto humana como animal, por descubrimiento súbito de relaciones. Es decir, la teoría del aprendizaje por insight, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Insight, una palabra alemana que se traduce como comprensión súbita o como discernimiento repentino, ¿ya? Ahora, también otro aporte significativo de la Gestalt se centró en las terapias, ¿no? Psicológicas, dentro de las cuales se encuentran las dinámicas grupales, ¿no? Para ayudar al restablecimiento de la salud mental de un sujeto. Y, bueno, su crítica al estructuralismo y su influencia en el humanismo posteriormente, ¿ya? ¿Qué le critica el estructuralismo? Su interés por descomponer, por analizar o por dividir la conciencia. ¿Ya? Y bueno, va a proponer que se debe estudiar la conciencia como un todo, ¿no? Como una unidad integrada. Bueno, dentro de los representantes de la Gestalt encontramos a Max Wertheimer, encontramos a Wolfgang Kohler, ¿no? También a Kurt Kafka, ¿no? Entre otros temas.
Un año más tarde del surgimiento de la Gestalt va a surgir el conductismo. El conductismo surge en Estados Unidos en el año 1913 y tiene como máximo representante a John Watson y a Karl Lashley. La propuesta del conductismo gira en torno a la conducta, ya porque el conductismo va a tener la influencia filosófica del positivismo, ¿ya? Que es aquella corriente que muestra un peculiar interés en el estudio de todo aquello que sea objetivo y su rechazo hacia lo que es subjetivo, ¿ya? Entonces, la propuesta del conductismo es que la psicología, para que sea ciencia, para que sea considerada una ciencia, debe estudiar algo que sea observable, verificable, medible, moldeable, ¿no? Y en el ser humano, aquella condición que cumple con esas características es la conducta, ¿ya? Aquellas acciones o respuestas que muestra el sujeto. Ahora, para estudiar la conducta, ¿ya? Se debe utilizar la experimentación, ¿ya? Que permite verificar determinado tipo de sucesos, la extrospección, que permite describir conductas, ¿ya? Y bueno, mediante estos métodos se comenzaron a establecer una serie de cualidades y características de la conducta. Y también surgieron diversos aportes, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el uso del condicionamiento clásico para explicar y para tratar fobias, adicciones, trastornos gástricos, sexuales, etc., ¿no? Entonces, el conductismo utilizó el condicionamiento clásico de Pavlov, representante de la reflexología, para explicar y para tratar fobias, ¿no? O sea, para tratar también adicciones, para tratar diversos tipos de trastornos, ¿no? En el campo de la psicología clínica establecieron técnicas de modificación de conducta, ¿ya? También la extrapolación de la conducta animal a la conducta humana. No hay mucha diferencia entre la conducta de los animales y la conducta de los seres humanos, ya que el conductismo rechazaba el estudio de todo aquello que sea psíquico, de todo aquello que sea mental. O sea, mostró un peculiar interés por estudiar lo observable, ¿no? La conducta. El paradigma, bueno, un aporte importante del conductismo es establecer el paradigma estímulo-respuesta, ¿no? Sobre el cual se explica el aprendizaje como producto, ¿ya? Considerando que lo que se aprende se puede observar, se puede medir, se puede verificar, ¿no? Y lo aprendido es el resultado de la relación entre estímulos que provienen del medio y las respuestas que emite el sujeto. Ahora, para los conductistas, el ambiente determina el comportamiento, es uno de los postulados, ¿no? Y ahí se ve la influencia del funcionalismo, ¿no? ¿Ya? Y obviar lo interno, pues lo mental, lo psíquico. Ahora, el conductismo, así como el psicoanálisis, establece un cambio drástico en el objeto de estudio para la psicología, también sucede lo mismo con esta escuela. El conductismo ya deja de lado el estudio de todo aquello que sea subjetivo, todo aquello que sea mental, y pone énfasis en el estudio de aquello que sea observable, de aquello que sea objetivo, verificable, experimentable. Por eso es que el conductismo va a ser considerado como la segunda fuerza psicológica, ¿ya? Aquí tenemos a John Watson, el fundador de esta escuela. Entonces, esos serían algunos aspectos que hay que considerar de esta segunda fuerza psicológica por el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? Luego del conductismo, ya más o menos a mediados del siglo XX, 1956, en Estados Unidos, surge una escuela psicológica influenciada por el avance científico y tecnológico, ¿no? Por el avance de la informática, de la cibernética, ¿no? Que tiene como representantes a George Miller, a Jerome Bruner, algunos consideran a Jean Piaget, ¿no? Entre otros. El cognitivismo va a retomar nuevamente el estudio de lo mental, de lo psíquico, que se había dejado de lado por la influencia del conductismo, ¿ya? Y va a proponer que la psicología debe estudiar aquellas actividades mentales que le permiten al sujeto procesar y usar la información que recibe del medio.
¿ya? Entonces, debe estudiar principalmente los procesos cognitivos, ¿no? Sus cualidades, sus características, sus propiedades, sus etapas, etc. Para ello se utilizaron experimentos, ¿no? Como métodos, también pruebas psicométricas para medir ciertas cualidades o características mentales. Ahora, dentro de los aportes del cognitivismo, se encuentra en un primer momento la influencia en la inteligencia artificial, un conjunto de teorías del aprendizaje, tanto el aprendizaje significativo como el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? El aprendizaje significativo de David Ausubel, que dice que se aprende cuando se relacionan los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya se manejan. El aprendizaje por descubrimiento, que sostiene que se aprende porque vamos descubriendo o bajo la mediación o el apoyo de una persona experta los diversos conceptos, la información, y la vamos a ir estructurando en nuestros esquemas mentales, ¿no? De manera inductiva. Ya también, bueno, surgen teorías de la memoria, ¿no? Por ejemplo, George Miller llevó a cabo estudios e investigaciones con respecto a la capacidad de la memoria de corto plazo, las teorías de la metacognición, ¿no? El aprender a aprender, el adquirir, el darnos cuenta cómo es que aprendemos para poder aprender mejor, el desarrollo cognitivo, las etapas, ¿no? Por las cuales se desarrolla nuestro conocimiento y también por ende nuestra inteligencia, de Jean Piaget, por ejemplo. Las terapias para ayudar a las personas a restablecer su salud mental, ¿no? La terapia racional emotiva, el esquema que se opone al conductismo, ¿no? ¿Ya? Mientras el conductismo explica el comportamiento humano en base a la relación entre estímulos y respuestas, ya el cognitivismo va a proponer como esquema la relación entre tres elementos, ¿no? El estímulo, el organismo y la respuesta. El estímulo que proviene del medio, el organismo que procesa la información, que procesa el estímulo, y la respuesta que es la conducta que se va a emitir, ¿no? En base a este esquema se explica el aprendizaje como un proceso, ¿no? Como el procesamiento interno de la información. Y también otro aporte significativo fue su oposición al conductismo y retomar nuevamente el estudio de lo mental, de lo subjetivo, ¿no? Ya principalmente los procesos cognitivos. Bueno, dentro de los representantes tenemos a George Miller y a Jerome Bruner, ¿ya? Finalmente, chicos, luego del cognitivismo va a surgir una escuela psicológica representada por Abraham Maslow y por Carl Rogers, ¿ya? En la década de los 60 del siglo pasado en Estados Unidos, que va a proponer que la psicología no debe estudiar elementos o cualidades aisladas del ser humano, sino que debe estudiar al hombre, a la persona, de manera integral, es decir, de manera holística. Y de ahí justamente la influencia, ¿no? Se evidencia la influencia que tuvo el humanismo de la Gestalt, ¿no? Esa visión holística. Pero la Gestalt mostró una visión holística de la conciencia. En cambio, el humanismo ya propone una visión holística del individuo, el sujeto, de la persona. Ahora, los métodos que utilizaron los humanistas eran principalmente el diálogo, ¿no? Evitando ser directiva, o sea, digamos que establecer una conversación, ¿no? Compartir algunas experiencias sin previa planificación, digamos así, de las preguntas o las interrogantes que puedan plantearse durante la aplicación, ya sea de la terapia, el del tratamiento o de pronto de la comunicación que pueda establecer entre el psicólogo y el individuo. ¿Ya? Los humanistas van a mostrar un peculiar interés en el estudio de aquellas variables que no están sujetas a medición en el sujeto, pero que influyen en su comportamiento.
tales como la realización personal, ¿no? Teorías del desarrollo personal, qué hacer para desarrollar todas nuestras cualidades, nuestras condiciones, nuestras aptitudes, eh, la autonomía, teorías de la motivación. Por ejemplo, Abraham Maslow propone su teoría de la jerarquía de las necesidades, ya el proyecto vital, ¿no? El autocontrol, la autoestima, ¿ya? Los sentimientos también en general, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que hay que resaltar del humanismo. La terapia centrada en el cliente, también el considerar que el ser humano no es ningún enfermo para llamarlo paciente, simplemente es un individuo que necesita de un apoyo, de una orientación por parte del terapeuta, por lo tanto es solo una persona que requiere un servicio, es un cliente nada más, ¿no? ¿Ya? La teoría del self de Carl Rogers, ¿no? El concepto del sí mismo, ¿ya? Del self real, del self ideal, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una serie de cualidades y también deseamos, ¿no? Tener ciertas cualidades o características y buscamos alcanzar esas cualidades. Su crítica al conductismo y al psicoanálisis, es decir, a las dos primeras fuerzas psicológicas, generan ya que se le considere como la tercera fuerza. El humanismo le critica al conductismo su determinismo mecanicista, ambientalista, y al psicoanálisis su determinismo pansexualista y pesimista acerca del ser humano. Por eso es que el humanismo va a ser considerado como la tercera fuerza psicológica, ¿ya? Porque va a establecer también un cambio significativo en el objeto de estudio de la psicología. Ya no hay que estudiar al ser humano dividido, fragmentado en sus cualidades o en sus características. Hay que estudiar al ser humano de manera holística, de forma integral, como un individuo que piensa, que siente y actúa, ¿ya? Entonces, esos vendrían a ser algunos aportes que podemos resaltar de los humanistas como tercera fuerza psicológica. Chicos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar con respecto al segundo seminario y bueno, ya pasaríamos a la resolución de la práctica dirigida y luego la presentación del solucionario también, ¿ya? Hasta aquí, entonces nos quedamos, será hasta una próxima oportunidad.